Bienvenidos al capítulo 2 del podcast de The Good Logopeda. Hoy estoy con mi compañera Patri. Hola. Y vamos a hablar del máster de la Complutense y continuar hablando de los másteres que yo hice, así como de cursos de formación extras que se pueden realizar después de la carrera. Pero antes de nada, mi nombre es Adelaida y en redes sociales me puedes encontrar con el nombre de @TheGoodLogopeda. Estamos en TikTok, Instagram, Spotify, YouTube y te recomiendo que me sigas para que no te pierdas nada. Ahora sí, Patri, si quieres, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo empezaste el máster, todo lo que nos quieras contar. Bueno, pues yo salí de la carrera en 2021 y las opciones de másteres oficiales eran bastante limitadas. Por mi situación en ese momento y por motivos laborales no me podía ir fuera de Madrid y en Madrid estaba el máster oficial en la Universidad Complutense. Así que lo vi un poco como una continuidad a la carrera y que me podría aportar conocimientos de cara a la práctica clínica. Entonces, pues bueno, decidí esta opción. De hecho, lo hice de forma partida, es decir, en el primer año cogí 4 asignaturas y en el segundo año cogí solo 2 asignaturas, pero ese año además tenía el TFM y las prácticas del máster, que en mi caso no hice prácticas clínicas como tal, sino que hice prácticas de investigación que ayudaba a una profesora de la universidad con su doctorado. Claro, es que yo creo que la idea que a mí me llegó de ese máster era que estaba como más orientado a las personas que luego quisiesen hacer un doctorado, no tanto luego a la práctica como tal clínica. Claro, sí que es verdad que si dentro de tus ideas de futuro como logopeda quieres optar al doctorado, necesitas un máster oficial. Entonces, viendo las opciones que estaba muy limitado, que sí o sí tenía que ser en Madrid, y además que ya conocía la Complutense, conocía a los profesores y conocía un poco el método de enseñanza, pues decidí quedarme allí. También me gustaría que hablásemos de las prácticas, porque al el mío ser un máster privado, yo dije en qué sitio quería hacer las prácticas y pues hicieron un convenio y fue muy fácil, la verdad, y estuvieron muy bien, pero querría saber un poco cómo fueron las prácticas desde la Universidad Complutense. Pues a nosotros nos daban la opción de hacer unas prácticas clínicas, es decir, podíamos elegir o bien en clínica o en hospitales, asociaciones o elegir líneas de investigación de algunos profesores que estaban terminando su doctorado y daban esa opción de que algunos alumnos les pudiesen ayudar, ya que durante la carrera esta opción no nos la habían ofertado y que me parecía algo muy interesante y que por horario, porque al final mientras yo hacía el máster tenía una jornada completa, me pareció que la opción más beneficiosa iban a ser las prácticas de investigación. Claro, además conociendo pues a los profesores ya también sabías un poco cuál a lo mejor qué ámbito de estudio te iba a gustar más o cuál no. Claro, al final ellos nos ofrecían esa línea de investigación y un breve resumen de lo que estaba investigando cada uno. Entonces decidí hacerlo con una profesora. Esta profesora me facilitaba los Excel donde iba haciendo las anotaciones de su investigación y algunos documentos que yo necesitaba para poder ayudarla en la investigación. Y así como más práctico de ir a algún lugar como las prácticas de la carrera o algo por el estilo. Pues sí que es verdad que otros profesores que trabajaban también con ella para la investigación me ofrecieron poder ir a la Facultad de Medicina a trabajar con ellos, pues si tenía alguna duda, sobre todo para el manejo de los Excel, pero sí que es verdad que me hubiese gustado tener la oportunidad de haber ido con ella a ver alguno de estos casos o a ver un poco qué línea seguía de trabajo, que era lo que estaba investigando. Claro, a lo mejor hubiese sido pues muy interesante ver cuál era su línea de trabajo, los casos, ya que lo estabas tú manipulando a nivel, vamos a decir, de ordenador, pues también verlo en físico. Yo la verdad que en ese aspecto tuve suerte porque eso, simplemente decidí qué sitio era en donde quería hacer mis prácticas, que elegí el hospital de Beata María Ana y simplemente se lo comenté al máster, me dijeron que sí, sin problema, crearon un convenio y encima en ese hospital tiene un equipo de trabajo bastante bueno centrado en toda la parte de rehabilitación neurológica, que es la verdad de lo que más interés tenía yo, de personas con ictus, traumatismos craneoencefálicos y todas, pues eso, todos los síntomas que derivan de este tipo de patologías. Entonces, por ejemplo, yo de mi máster, eso sí que lo vi una gran ventaja, que me dieron todas las facilidades del mundo, tanto para elegir sitio y si no querías elegir también te daban ellos uno. O sea, en ese aspecto no había problema y que la verdad el equipo que había en ese hospital se portaron súper bien y me enseñaron todo lo que pudieron y más. No sé si del tuyo a lo mejor hay algún otro aspecto que quieras mencionar de ventaja, desventaja. A ver, como ventaja sí que es verdad que las clases eran solo de lunes a jueves y de mañana. Habíamos un grupo muy reducido de personas, creo que el máximo estaba en torno a las 40 personas, pero nosotros estábamos en 20 y pico. Entonces, bueno, era un grupo pues al que se llegaba de forma más directa.
Sí que es verdad que eché un poco en falta que tuviesen en cuenta que las personas que estábamos accediendo a ese máster, el 90% teníamos nuestro trabajo, trabajábamos ya como logopeda. No vi que hubiese esa adaptación de horario o esa adaptación de entrega con los trabajos. Vi como que al final era una continuidad de la carrera. Como un año más, ¿no? Sí, donde no se estaba teniendo en cuenta que estábamos ya trabajando, que no teníamos a lo mejor la misma disponibilidad o el mismo rango horario que teníamos en la carrera para hacer trabajos, para hacer presentaciones, incluso con el horario del máster. Además, tampoco nos daban la opción de hacer ninguna clase online, eran todas presencial, entonces limitaba mucho más. Pero había muchos trabajos, teníais que quedar, ¿eran en grupo, eran individuales? Si no recuerdo mal, había profesores que daban la opción de hacerlo individual, pero claro, la carga de trabajo pues era el triple, y otros que directamente sí o sí había que hacerlos en grupo, pero la mayor parte sí que era grupal. De todas formas, la mayor desventaja yo lo vi en cuanto a la modalidad, porque el hecho de no dar la opción a que absolutamente ninguna clase pueda ser online limitaba mucho a que pudiésemos ir a clase, llegar a nuestro trabajo a la vez o incluso comer muchas veces de camino al trabajo en el autobús porque no te daba tiempo a llegar. Claro, eso por ejemplo de mi máster sí que era una ventaja porque era los fines de semana, que por otra parte pues te limitaba los fines de semana y parecía que la semana nunca acababa. Era el sábado entero y el domingo solo por la mañana. Entonces tú hacías tu horario normal en el trabajo y luego te lo podías compaginar un poco mejor. Claro, yo creo que también es algo que hay que tener en cuenta cuando accedemos a una formación y que el hecho de que a lo mejor ahora, por mi parte, no me pueda llegar a plantear y volver a formarme o volver a hacer un máster de estas características es por el horario. Ahora mismo sería totalmente inviable. Además que los profesores, la mayor parte también eran logopedas, saben los horarios que suele haber para trabajar de ello y era muy difícil. Claro, por ejemplo, del mío también te daban la posibilidad, lo que tú has comentado, de hacerlo online. Había la modalidad home, que además no era de estos cursos que lo tienes que ver a la par que se está dando la clase presencialmente, sino que tú te puedes organizar como quieras y si en vez de verlo el lunes que se está dando la clase lo quieres ver el domingo a las 12 de la noche, puedes perfectamente. Y con respecto a las asignaturas, ¿cuál dirías que fue la que más te gustó, de la que más aprendiste, recomendarías? A ver, creo que sin duda la que había de intervención psicológica, porque era una asignatura que durante la carrera no habíamos visto. Habíamos tenido solo una única asignatura que se asimilaba un poco, que eran habilidades para la práctica clínica. Entonces, esta asignatura era como la continuidad de la que habíamos dado durante la carrera, pero entrando mucho más a fondo. Nos hablaban de conducta, de modificación de conducta, nos ponían casos reales y además el profesor, vamos, era súper bueno y creo que aprendimos con él un montón. Creo que el resto de asignaturas también nos aportó muchas cosas que podríamos llevar a cabo en nuestra práctica clínica. Pero más a nivel teórico, a lo mejor. Más a nivel teórico. De hecho, se llamaban todas avances en intervención en lo que fuese. Por ejemplo, intervención en trastornos de origen neurológico, avances de intervención en trastornos del lenguaje y aprendizaje. ¿Y no os traían casos para poder introducir todo eso que te estaban dando teóricamente, aunque sea en un caso inventado o en un caso clínico real, pero... Dependía de la asignatura, porque había algunas asignaturas que nos traían casos, pero yo no lo acababa de ver como algo que a nosotros nos permitiese llevar a cabo un poco todo lo que habíamos aprendido a nivel teórico. También se guiaban mucho por lecturas que ponían de forma obligatoria o que... De artículos científicos, sí. Pero te los facilitaban o los tenías que buscar tú. Nos lo facilitaban ellos. Y de hecho nos indicaban que entrarían en los exámenes también, pero eché un poco en falta ver más casos reales. Ya, entiendo lo que dices. Si te parece, Patri, vamos a hacer aquí una pausa y ahora tú y yo vamos a seguir hablando pues del máster y cursos de formación extra que no necesariamente tienen que ser másteres oficiales, pero que son importantes de conocer y de saber y que pueden ser interesantes. Pero todo eso lo podéis encontrar en la parte 2, que subiremos el próximo domingo. Así que si os ha gustado, dadle like, compartir, suscribiros y pues muchísimas gracias por escucharnos y si tenéis cualquier duda, hacednoslo saber a través de nuestras redes sociales, @TheGoodLogopeda, sobre todo a través de Instagram, que es donde estamos más activos y os recomiendo que me sigáis tanto en Instagram, TikTok, YouTube o Spotify para que no os perdáis ningún contenido. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.